All right, well, good morning. Buenos días. Last week, Brock kicked off a little standalone series La semana pasada, Brock inició una pequeña serie that we're going to do. que vamos a hacer. We spent 19 weeks walking through the book of Ya pasamos Ephesians. 19 semanas en el libro de Efesios. Now we're going to take a 4-week pause Ahora vamos a tomar una pausa de 4 semanas before we begin another book. antes de empezar un otro libro de la Biblia. Last week, Brock taught on the gospel. La semana pasada, Brock enseñó sobre el verdadero evangelio, Central message of all of Scripture. el mensaje central de toda la escritura. And today we're going to build off this Y hoy vamos a continuar de esta base and look at how Scripture, y veremos cómo la escritura, God's Word, la palabra de Dios, is necessary es necesaria and sufficient y suficiente for hearing, para escuchar, receiving, recibir and living out the gospel. y vivir el evangelio. And then next week, La próxima semana we'll look at how to abide in Scripture, veremos cómo permanecer en la palabra de Dios, which is pretty important, right? lo cual es muy importante, ¿verdad? If we know that the gospel is the message of salvation, Si sabemos que el evangelio es el mensaje de la salvación then we must have Scripture to know that y salvation, necesitamos las escrituras para conocer este mensaje, then we should want to know entonces debemos querer saber how to interact with Scripture. cómo estudiar y interactuar con las escrituras. And then the last week, Y luego la última semana we'll look at sanctification, veremos la santificación. or the fruit of abiding in Scripture. O puede decir el fruto de permanecer en las escrituras. Yeah, but when I abide in Scripture, Cuando permanezco en las escrituras, what should I expect to happen? ¿qué debo esperar que pasa? So that's the plan. Entonces ese es el plan. And before we jump in, Antes de empezar, let me just say quiero decir that even though we won't be expositing verse by verse que aunque no vamos a exponer versículo por versículo through a particular a chapter través or de un book of the Bible, capítulo o libro de la Biblia en esta serie, we are going to be expositing passages, vamos a exponer pasajes, looking at their context, mirando su contexto and being faithful y siendo fieles to what God's Word is actually a saying. lo que la palabra de Dios realmente dice. Not just picking topics No estamos simplemente escogiendo temas to communicate what we want to say, para comunicar algo que yo quiero decir, but looking at key sino buscando temas claves foundational y themes fundamentales communicated in God's Word. comunicados en la palabra de Dios. So all that said, Dicho todo esto, let's pray first, oremos primero and then we'll jump into our first y text. empezamos con nuestro primer texto. God, thank you. Dios, gracias. You are all-knowing, Eres omnisciente, merciful, misericordioso and kind. y bondadoso. You know what we need, Tú sabes lo que and you necesitamos provide it. y nos lo das. You provide it every day Nos lo das todos los días and in every way. y todas las maneras. And you've provided your word to us Y nos has dado tu palabra that we might know you. para que podamos conocerte. Help us learn from it this morning. Ayúdanos a aprender de tu palabra este mañana. Let it transform our Que minds transforme nuestras mentes to become even more like you. para que podamos ser más como tú. Help us be faithful to your text this morning, Ayúdanos a ser fieles al texto este mañana, not inputting any of our own thoughts sin inyectar nuestros propios pensamientos or perspectives, o perspectivas, but help us to hear your word for what it is, pero ayúdanos a escuchar tu palabra por lo que es, the very power unto salvation. el poder mismo para la salvación. We thank you, Lord. Te damos gracias, We Señor, pray all of this y oramos todo esto in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, so once again, Una vez más, Brock already taught on the gospel. Brock ya enseñó sobre el Evangelio. My goal today Mi objetivo para hoy is for us to see that Scripture, es que veamos bien que la Escritura, God's Word, la palabra de Dios, the 66 books that make up the Bibles that you have in your hands los today, 66 libros que componen las Biblias que tenemos en nuestras manos el día de hoy, it is necessary and sufficient que esta Biblia es necesaria y suficiente for hearing, para escuchar, receiving, recibir and knowing the gospel. y conocer el Evangelio. And so let's begin with the necessity of Scripture. Entonces comencemos con la necesidad de las Escrituras. And to do that, Y para hacer esto, I actually want to start with what Scripture is not necessary en for. realidad quiero empezar con lo que la Escritura no es necesaria.
And so turn with me in your Bibles Entonces vayan conmigo en tus Biblias to Romans chapter 1, a Romanos capítulo 1, verses 16 through 25. versículos 16 a 25. Romanos capítulo 1, 16 a 25. And we'll have it on the screen as well there. Y lo vamos a tener en la pantalla también. Ya estamos ahí, Romanos 1, 16 a 25. Leamos juntos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Por lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios entregó a la impureza y en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. All right, well, this is a very significant passage of Scripture Este es un pasaje muy importante de la Escritura, that clearly teaches us two things. que nos enseña claramente dos cosas, That Scripture is not necessary for. para las que la Escritura no es necesaria. Scripture is not necessary to know that God exists. La Escritura no es necesaria para saber que Dios existe. And Scripture is also not necessary to know sin. La Escritura tampoco es necesaria para conocer el pecado. Verses 19 and 20 tell us Los versículos 19 y 20 nos dicen that what can be known about God que lo que se puede saber de Dios is obvious. es obvio. It's obvious because God has made it Es obvious. obvio porque Dios lo ha hecho obvio Through the things that He has a created. través de las cosas que ha creado. Psalm 19:1 says it this way. El Salmo 19:1 lo dice de esta manera. The heavens declare the glory of Los God, cielos proclaman la gloria de Dios and the sky above proclaims His y handiwork. el firmamento anuncia la obra de sus manos. God's creation testifies to His existence, La creación de Dios da testimonio de su existencia, which means that we can see and know the existence of God lo que significa que podemos ver y conocer la existencia de Dios apart from Scripture. aparte de las Escrituras. Now, that doesn't mean Eso no significa Scripture doesn't greatly help us. que la with this. Escritura no nos ayuda mucho en hacerlo. It makes our knowledge of Him more clear Hace que nuestro conocimiento de Él sea más claro and more sure, y más seguro. but it is possible to know that God exists Pero es posible saber que Dios existe without Scripture. sin leer la Biblia. There's a theologian or apologist Hay un teólogo
that makes an argument for the existence of God que argumenta a favor de la existencia de Dios without using the Bible. sin utilizar su Biblia. His argument essentially goes like Su this. argumento dice así: Because space, time, and material things exist, porque el espacio, el tiempo y las cosas materiales existen, then something that exists outside of space, time, and entonces material things algo que existe fuera del espacio, tiempo y las cosas materiales must have created them. tenía que crearlas. And whatever this thing is, Y sea lo que sea esta cosa, must be self-existent and infinite debe ser autoexistente y infinita, because it can't have a beginning or an end, porque no puede tener un principio o un fin, or have been caused by something o else. haber sido causado por otra cosa. And it must be simple Y debe ser simple, because if it was made up of lots of parts, porque si estaba compuesto de muchas partes, then it must have been put together by something entonces else. debe haber sido formado por algo más. It must be personal Debe ser personal, because it chose to create the world porque eligió crear el mundo that we see and live in. que vemos y en el que vivimos. Didn't have to. No tuvo que hacerlo. It must be powerful Debe ser poderoso, because it created everything in porque existence. creó todo lo que existe. And it must be intelligent Y debe ser inteligente because of the great detail, por el gran detalle, design, diseño and complexity of y creation. complejidad de la creación. So we just described Entonces, lo que acabamos de describir is something that exists outside of es time, algo que existe fuera del tiempo, space, del espacio all material y de things, todas las cosas materiales, something that is self-sufficient, algo que es autoexistente, infinite, infinito, simple, simple, personal, personal, powerful, poderoso and intelligent. y inteligente. Now, someone who grew up in a tribal village, Ahora, alguien que creció en una aldea tribal, middle of Africa, tal vez en el medio de África, with no exposure to sin outside cualquier influencia externa, might not know to call this being tal God. vez no sabe que este ser se llama Dios. But aren't the list of attributes that I just described Pero los atributos que describí the attributes that the Bible also uses? son to describe God? atributos que la Biblia usa para describir a Dios, ¿verdad? Yet we were able to come to that conclusion Sin embargo, pudimos llegar a esa conclusión without Scripture. sin las Escrituras. And again, I'm not saying that we don't need Scripture De nuevo, no estoy diciendo que no necesitamos las Escrituras to know that God, or to know God the way He wants para us to know. conocer a Dios de la manera que Él quiere And que if lo we- conocemos. And if we have access to Scripture, Y si tenemos acceso a la Escritura, we have a much clearer understanding tenemos un entendimiento mucho más claro of who God is. de quién es Dios. All I'm saying Solo estoy diciendo is that according to the text we just read, es que de acuerdo con el texto que acabamos de leer, Scripture is not la necessary Escritura no es necesaria to know that God para exists at all. saber que Dios existe. And the two attributes that our text mentions specifically Y los dos atributos que nuestro texto menciona específicamente, that we can know about que God podemos conocer sobre Dios, are His divine nature, son su naturaleza divina or His holiness, o su santidad and His eternal power. y su poder eterno. Those are important. Y esos son We'll importantes. come back to them in a minute. Volveremos a ellos en un minuto. But now what I want us to see Pero ahora lo que quiero que veamos is that not only is Scripture not necessary es que no solo no es necesaria la escritura to know the existence of God, para conocer la existencia de Dios, it is also not necessary to know sin. tampoco es necesaria para conocer el pecado. Our text says in verse 21 Nuestro texto dice en versículo 21, that although they knew God, pues aunque conocían a Dios, they did not honor Him as God no lo honraron como a Dios, or give thanks to Him, ni le dieron gracias, and that they exchanged the glory of the immortal God, y que cambiaron la gloria del Dios incorruptible and that they exchanged the truth about y God que cambiaron la verdad de Dios for a lie. por la mentira. Now, when the text says they, Ahora, cuando el texto dice ellos, it really means we, en realidad quiere decir nosotros, because this is true for all people. porque esto es cierto para todas las personas. And what all people can know Y lo que todas las personas pueden saber and do know, y ya saben, even apart from Scripture, incluso aparte de las is that escrituras, God is deserving of honor es que Dios merece honor
deserving of thanks, merece agradecimiento, deserving of glory, merece toda la gloria, and that He is the source of truth, y que Él es la fuente de la verdad. which means that all people know what they ought to do. Lo que significa que todas las personas saben lo que deben hacer. Give honor, Dar honor, give thanks, dar gracias and give glory to the God y of dar truth. gloria al Dios de la verdad. But do people do this? ¿Pero la gente hace eso? No. No. What do people do instead? ¿Qué hace la gente en vez de Think futile thoughts, pensar pensamientos vanos, darken their hearts to God, oscurecer sus corazones a Dios, become foolish, volverse necios, create man-made gods crear dioses hechos por el hombre in place of the one true en God, lugar del único Dios verdadero, lust, lujuria, engage in impure things, participar en cosas impuras, dishonor their bodies, deshonrar sus cuerpos and believe lies about y God. creer mentiras acerca de Dios. What would be a simpler way ¿Cuál sería una forma más sencilla of describing all those things listed in de our text? describir todas las cosas mencionadas en nuestro texto? Sin. Pecado. People knew God, La gente conocía a Dios and people still y chose to aún sin. así eligió pecar. And people chose to sin, Y la gente eligió pecar knowing there would be consequences. sabiendo que habría consecuencias. Again, the two attributes listed De nuevo, los dos atributos mencionados were His divine nature fueron su naturaleza divina and His eternal power. y su poder externo. If we can know Si podemos saber by God's creation por la creación de Dios that He is divine, que Él es divino and He is holy, y Él es santo, then we must also know entonces también debemos saber that we ought to live in accordance with que that debemos holiness. vivir de acuerdo con su santidad. We too must be holy. Nosotros también debemos ser santos. And if we don't, Y si no lo hacemos, there must be consequence. tiene que ser consecuencias, Because He is eternally powerful. porque Él es eternamente poderoso. God isn't a pushover. Dios no es alguien que puedes engañar. No, He is eternal in No, His power. Él es eterno en su poder. Therefore, when people choose Por lo tanto, cuando la gente elige to live outside His creative vivir design, fuera de su diseño creado, they become subject to His eternal se power. vuelven sujetos a su poder eterno. Now, more could definitely be said, Definitivamente puedo decir más, but here's where we're left. pero aquí es donde nos quedamos. Scripture is not necessary La escritura no es necesaria to know the existence of God para conocer la existencia de Dios or our sin. o nuestro propio pecado. Once again, Una vez más, we do need Scripture sí, necesitamos la escritura to know more about para God saber más sobre Dios and more about our sin. y más sobre nuestro pecado. Or God wouldn't have revealed those things to us. O Dios no hubiera revelado esas cosas en su palabra. But even apart from His Word, Pero aún aparte de su palabra, it is not only possible to know that God no exists solo es posible saber que Dios and existe to know sin, y conocer el pecado. all people do know that God Dice aquí, todas las personas ya saben que Dios existe and that they sin. y que ellos pecan. That is why our text says in verse 20 Es por eso que nuestro texto dice en el verso 20 that they are with, or that we are without que excuse. estamos sin excusa. So having looked at what Scripture is not necessary for, Así que habiendo visto para que no es necesaria las escrituras, we're now ready to look at what Scripture ahora is estamos listos necessary. para ver para qué es necesaria las escrituras. And God's Word is necessary for salvation La palabra de Dios es necesaria para la salvación and for righteous living. y para una vida justa. Let's begin with salvation Comencemos con la salvación, by looking at another passage of Scripture. found in mirando Romans. otro pasaje que se encuentra en Romanos. It's Romans chapter 10, Romanos capítulo 10, verses 8 through 17. versículos 8 a 17. Romanos capítulo 10, versículos 8 a 17. Listo, Romanos 10, 8 a 17. Dice así. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor
y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. This is another passage that is just so powerful. Este es otro pasaje muy poderoso. First, it tells us that there is a message, En primer lugar, nos dice que hay un mensaje of good news, un mensaje de buenas a noticias, message of Jesus Christ, un mensaje de Jesucristo, who died and rose from the dead que murió y resucitó de entre los muertos for our salvation. para nuestra salvación. A message that if we respond to it, Un mensaje que si respondemos a él, we will be saved. seremos salvados. Saved from the eternal wrath of God, Salvados de la ira eterna de Dios, saved from our bondage to salvados de nuestra esclavitud al pecado, sin. We will no longer be put to y shame. no seremos avergonzados. All we must do is confess with our Solo mouth tenemos that que Jesus is Lord, confesar con nuestra boca que Jesús es Señor and believe in our hearts that God did raise him from the dead, y creer en nuestros corazones que Dios lo resucitó de entre los muertos and we will be saved. y seremos salvos. And this news is true for all who do this. Y estas buenas noticias son verdaderas para todos los que hacen eso. It's for people of all nations. Es para personas de todas las naciones. But how can people know this message? Pero ¿cómo puede la gente conocer este mensaje? Can it just come to them in a dream? ¿Puede llegarles en un sueño? Can they find it all on their own? ¿Pueden encontrarlo por sí mismos? Can they work really hard to figure out the sin problem? ¿Pueden trabajar muy duro para descubrir su problema del pecado? No. No. The text says, El texto dice, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. How then will they call on him, ¿Cómo pues invocarán a aquel in whom they have not believed? en quien no han creído? And how are they to believe in him, ¿Y cómo creerán en aquel of whom they have never heard? de quien no han oído? And how are they to hear ¿Y cómo oirán without someone preaching? sin haber quien les predique? And how are they to preach ¿Y cómo predicarán unless they are sent? si no son enviados? And then skipping down to verse 17. Y saltando al versículo 17, So faith comes from hearing, así que la fe viene del oír and hearing y el oír through the word of Christ. por la palabra de Dios. Can you see the line of thought here? Ok, ¿puedes ver la línea de pensamiento aquí? Or the line of truth? ¿O la línea de la verdad? You must call upon the name of the Lord to be saved. Debes invocar el nombre del Señor para ser salvado. But you can only call on his name Pero solo puedes invocar su nombre if you believe in him. si crees en Él. And you can't believe in Christ Y no puedes creer en Él if you haven't heard of him. si no has oído hablar de Él. And you can't hear of him Y no puedes oír hablar de Él unless someone tells you. si nadie te habla sobre Él. Therefore, saving faith Por lo tanto, la fe salvadora comes from hearing the gospel message. viene de escuchar el mensaje del Evangelio. And this hearing of the gospel message Y este escuchar el mensaje del Evangelio comes about through the word of Christ. viene a través de la palabra de Dios.
So without hearing the preaching of the gospel of Christ, Así que sin oír la predicación del Evangelio de Cristo, no one can be saved. nadie puede ser salvo. Did you catch that? ¿Entendieron eso? Let me say it one more time. Permíteme decirlo una vez más. Without hearing the preaching of the gospel of Christ, Sin oír la predicación del Evangelio de Cristo, no one can be saved. nadie puede ser salvo. Jesus himself says in John chapter 14, Jesús mismo dice esto en Juan capítulo 14, verse 6. versículo 6. I am the way and the truth and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father Nadie viene al Padre except through me. sino por mí. So Jesus, Entonces Jesús, who is the Word become flesh, quien es la palabra hecho carne, according to John chapter 1, según Juan 1, is necessary in order to know salvation. es necesario para conocer la salvación. Not necessarily the tangible hard copy book, No necesariamente el libro literal en papel, but the words and truths of pero las palabras y verdades de este libro that communicate the person of Jesus que comunican la persona de Jesús must be heard to be deben saved. ser oídas para ser salvo. It is impossible without it. Es imposible sin él. God's word is necessary for salvation. Entonces, la palabra de Dios es necesaria para la salvación. But it isn't only necessary for salvation. Pero no solo es necesaria para la salvación, It is also necessary for how we live out our también salvation es necesaria para cómo vivir nuestra once salvación. we have been saved. Una vez que hemos sido salvados. It is God's word that instructs our right living. Es la palabra de Dios que instruye nuestra vida correcta. I want to share two short verses Quiero compartir dos versículos cortos that I think teach this clearly. que creo que nos enseñan esto claramente. First is found in Matthew chapter La 4, primera se encuentra en Mateo capítulo 4, verse 4. versículo 4. When Jesus responds to the first temptation of the devil, Cuando Jesús responde a la primera tentación del diablo, he says, dice, "It is written, escrito está, man shall not live by bread alone, no solo de pan vivirá el hombre, but by every word that comes from the sino mouth de of God." toda palabra que sale de la boca de Dios. It doesn't say No dice que man must be saved el hombre debe salvarse by every word that comes from the mouth por of God. cada palabra que sale de la boca de Dios. Although that is true, as we Aunque just eso saw, es cierto, como acabamos de ver, but it says we shall live pero dice que el hombre vivirá by every word that comes from the mouth of por God. cada palabra que sale de la boca It de is God's Dios. word that allows us Es la palabra de Dios que nos permite to live the life that He has called us to live, vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir, to walk worthy, as we saw in para Ephesians vivir 4, dignamente, como vimos en Efesios 4, and to resist the temptations of the evil y one. para resistir las tentaciones del diablo. The second verse that teaches us El segundo versículo que nos enseña that Scripture is necessary for righteous que living la escritura es necesaria para vivir rectamente is found in John chapter se 17, encuentra en Juan capítulo 17, verse 17. versículo 17. It says, Dice, "Sanctify them in the truth. santificalos en la verdad. Your word is truth." Tu palabra es verdad. We've talked about this a little bit before, Hemos hablado de esto un poco más o But poco the- antes, but the word sanctify pero la palabra santificar means to be made holy. significa ser hecho santo. The process of looking more and Es more el like Jesus, proceso de parecerse más y más como Jesús. sinning less Pecar menos and doing the righteous things of God more. y hacer más las cosas justas de Dios. It doesn't refer to our initial salvation, No se refiere a nuestra salvación inicial, but the playing out of our salvation sino el desarrollo de nuestra salvación while we are still here on earth. mientras estamos aquí en la tierra. Therefore, we can see that Scripture is necessary Por lo tanto, podemos ver que la escritura es necesaria for ongoing para righteous living. continuar con una vida recta. We are able to do it Somos capaces de hacerlo by every word that comes from the mouth of por God. cada palabra que sale de la boca de Dios. It is His truth that does Es it, su verdad la que hace esto and His word is true. y su palabra es la verdad. So we've spent most of our time so far Así que hemos pasado la mayor parte de nuestro tiempo on the necessity of Scripture. hablando de la necesidad de la escritura.
I hope that we can see it clearly from God's word. Espero que podemos verlo claramente en la palabra de Dios. Every person in the world Cada persona en el mundo knows that God exists, sabe que Dios existe. knows that they have sinned against this God, Cada persona en el mundo sabe que ha pecado contra este Dios and that there is a consequence. y que hay una consecuencia. They might not have the right vocabulary Puede que no conozcan el vocabulario adecuado to explain it that para way. explicarlo así. They may even deny it, Puede ser que lo nieguen, but the Bible says that they know. pero la Biblia dice que lo saben. And unless they are brought the word of God, Y si nadie les traiga la palabra de Dios, His holy scripture, su sagrada escritura, they cannot know no salvation. pueden conocer la salvación. And upon knowing salvation, Y al conocer la salvación, the only way they can grow la única manera que ellos pueden crecer and live righteously, y vivir justamente as God has called como His Dios chosen ha to do, llamado a sus escogidos a hacer, is also by the word of es God. también por la palabra de Dios. It is not possible No apart es from His word. posible aparte de su palabra. Now this leads us to talk about the sufficiency Y esto of nos Scripture. lleva a hablar un poco de la suficiencia We de know las we, escrituras. we know we need Scripture Sabemos que necesitamos las escrituras for salvation and for righteousness, para la salvación y para una vida justa. but do we need anything else? Pero necesitamos algo más. That's what we mean by sufficiency. Eso es lo que entendemos por suficiencia. For example, Por ejemplo, an engine is necessary for a car to run properly. un motor es necesario para que un carro funcione correctamente. It is not possible for a car No. to turn on or drive No es posible que un carro encienda o maneje without an engine. sin un motor. However, Sin embargo, an engine isn't sufficient un motor no es suficiente for the proper function of a car. para que el carro funcione correctamente. Meaning, if all you had was an engine, Es decir, si todo lo que tuvieras fuera un motor, you couldn't drive. no podrías conducir. You need wheels, Necesitas ruedas, frame, un chasis, oil, aceite, gas, gasolina, along with many other parts. junto con muchas otras partes. So when we talk about the sufficiency of Scripture, Entonces, cuando hablamos de la suficiencia we de are, la Biblia, we are saying that not only is Scripture necessary, estamos diciendo que no solo es necesaria la escritura, but it is the only thing necessary. estamos diciendo que no es solo necesaria, sino es la única cosa necesaria. Meaning you don't need anything else. Es decir, no necesitas nada más. It is sufficient. Es suficiente. And it is sufficient for the same things that it is Y necessary. es suficiente para las mismas cosas para las que es necesaria. It is sufficient for salvation, Suficiente para salvación, and it is sufficient for righteous living. suficiente para una vida justa. The passage I believe teaches this most clearly Un pasaje que creo que enseña eso más claramente is found in 2 se Timothy encuentra en 2 Timoteo, chapter 3, capítulo 3, verses 14 through 17. versículos 14 a 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Yo creo que Cole ya tiene memorizado. 2 de Timoteo 3, 14 a 17. Dice así: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Recuerden, Pablo está escribiendo a Timoteo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo que de quienes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Paul is encouraging Timothy in this passage, Pablo está animando a Timoteo en este pasaje. encouraging him in verses 14 and En estos 15 versículos 14 y 15, to remember what was able to make a him wise for recordar salvation. lo que era capaz de hacerle sabio para la salvación. Does he point to Timothy's feelings? ¿Y qué dice Pablo?
que le pudo hacer sabio para la salvación, ¿se refiere a los sentimientos de Timoteo? Does he point to the traditions of men? ¿Se refiere a las tradiciones de los hombres? No. No, He points to the sacred writings, señala a las sagradas escrituras, to the very word of God, a la misma palabra de Dios. because it is only God's word Porque solo la palabra de Dios that can make people wise for puede salvation hacer las personas sabias para la salvación through faith in Christ por Jesus. medio de la fe en Cristo Jesús. And then if you look at verses 16 and 17, Y si miras los versos 16 y 17, Paul is telling Timothy Pablo está diciendo a Timoteo what can make him complete and equipped for every good work. lo que puede hacerlo completo y equipado para toda buena obra. Another way of saying it is, Otra manera de decirlo es, what will sanctify? ¿qué puede santificar a él? And once again, Y una vez más, what does Paul point to? ¿a qué apunta Pablo? Scripture. La escritura. He says it is God's word that does this. Él dice que es la palabra de Dios It is what, que hace esto. is what teaches us, Es lo que nos enseña, is what gives us reproof, es lo que nos reprende, what corrects us, es lo que nos corrige and what trains us y lo que nos entrena in righteousness. en la justicia. We don't need anything else. No necesitamos nada más. God's word is La sufficient palabra de Dios es suficiente for righteous para living. una vida justa. Now that obviously doesn't include Ahora, eso obviamente no incluye things commanded in Scripture. otras cosas ordenadas en la escritura. For example, a person can't say, Por ejemplo, una persona no puede decir, I don't need a local church no necesito la iglesia local because I have Scripture. porque tengo mi Biblia. But because Scripture commands us Porque la escritura nos manda to participate a in local church. participar en la iglesia local. And so yes, Así que sí, Scripture is necessary la escritura es necesaria for salvation para and la righteous living, salvación y la vida recta. and it is sufficient Y también es suficiente for salvation and righteous living. para la salvación y la vida justa. And what a joy. Y qué alegría. God didn't give us a bunch of pieces Dios no nos dio un montón de piezas that we have to try to fit que together. tenemos que tratar de conectar. He gave us all of it Nos dio todo in one beautiful book en un hermoso libro, that we can bank our entire life en on, el que podemos confiar toda nuestra vida, knowing that it contains the power of God sabiendo que contiene el poder de Dios unto salvation. para salvación, His very words of life to His sus, children. sus mismas palabras de vida para sus hijos. And so to close, Entonces, para terminar, I want to share two practical quiero implications compartir dos implicaciones prácticas from our teaching de today. nuestra enseñanza del día de hoy. The first is La primera es, that we must abide. in the Word. debemos permanecer en la palabra de Dios. And we're going to spend all of next week Y vamos a pasar la próxima semana talking about what that means hablando de lo que esto significa and how we can do that. y cómo podemos hacerlo. But for now, Pero por ahora, we can just know that it means we must read it, solo podemos saber que significa que debemos leerla, memorize it, memorizarla, obey it, obedecerla and let it be what dictates y dejar que sea lo que guíe every aspect of our cada lives. aspecto de nuestras vidas. Nothing else. Nada más, Not culture, ni la cultura, not our ni families, nuestras familias, not our own feelings or ni preferences, nuestros propios sentimientos o preferencias, but the Word of God. sino la palabra de Dios. Because it is the only thing Es lo único that offers the power of salvation. que ofrece el poder de la salvación. And the only thing Y lo único that instructs and empowers us que nos instruye y nos da poder to live righteously. para vivir rectamente. The second practical implication La segunda implicación práctica is that we have to share God's Word es que tenemos que compartir la palabra de Dios with all those around us. con quienes nos rodean. It is the only hope people have. Es la única esperanza que tiene la gente. We're going to start teaching some simple ways to do this. Y vamos a enseñar algunas formas sencillas de hacerlo. And hopefully we can schedule some intentional times Y espero que podemos programar algunos momentos intencionales to go out and do this para together. salir y hacer esto juntos. But for now, Pero por ahora, I just hope that we would have a sense of urgency. solo espero que tengamos un sentido de urgencia.
realizing what is at stake. dándonos cuenta de lo que está en juego. Church, there are people in parts of the world Iglesia, hay personas en partes del mundo who will be born, que van a nacer, live their whole life, vivir toda su vida and die y morir without ever having heard the gospel. sin haber escuchado el Evangelio. And to put that into Y perspective, para poner esto en perspectiva, just since the beginning of this teaching, desde el comienzo de este prédica, roughly 6,000 of those people aproximadamente 6,000 de esas personas have died. han muerto. 6,000 people 6,000 personas in the last 30 minutes en los últimos 30 that will minutos spend eternity que pasarán la eternidad under the fullness of God's wrath bajo la plenitud de la ira de Dios without ever having heard the word of God. sin nunca haber escuchado la palabra de Dios. The only thing that could have saved them. La única cosa que podría haberlos salvado. Now, we're a small church. Ahora, somos una iglesia muy And pequeña we're just starting, y apenas estamos empezando, but this is our purpose. pero este es nuestro propósito. To reach the people here in Quiche Llegar a la gente aquí en Quiché who need the gospel que necesitan el Evangelio and to reach all the way to the y uttermost parts of the world llegar hasta los confines del mundo to share the only news that can save. para compartir la única noticia que puede salvar. Let's pray. Oremos. God,